Hoy nos toca el capítulo número 30 del libro de Números. Capítulo número 30 del libro de Números. Padre amado, leemos tu preciosa palabra en el nombre del Señor Jesús. Amén. Tiene por título Ley de los votos. Dice así: habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel, diciendo: esto es lo que Jehová ha mandado. Cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Mas la mujer, cuando hiciere voto a Jehová y se ligare con obligación en casa de su padre, en su juventud, si su padre oyere su voto y la obligación con que ligó su alma, y su padre callare a ello, todos los votos de ella serán firmes, y toda obligación con que hubiere ligado su alma, firme será. Mas si su padre le vedare el día que oyere todos sus votos y sus obligaciones con que ella hubiere ligado su alma, no serán firmes, y Jehová la perdonará por cuanto su padre se lo veló. Pero si fuera casada e hiciere votos o pronunciare de sus labios cosa con que obligue su alma, si su marido lo oyere y cuando lo oyere callare a ello, los votos de ella serán firmes, y la obligación con que ella ligó su alma será firme. Pero si cuando su marido lo oyó, le vedó, entonces el voto que ella hizo y lo que pronunció de sus labios con que ligó su alma será nulo, y Jehová la perdonará. Pero todo voto de viuda o repudiada con que ligare su alma será firme. Y si hubiere hecho voto en casa de su marido y hubiere ligado su alma con obligación de juramento, si su marido oyó y cayó a ello y no le veló, entonces todos sus votos serán firmes, y toda obligación con que hubiere ligado su alma, firme será. Mas si su marido los anuló el día que los oyó, todo lo que salió de sus labios, cuanto a sus votos y cuanto a la obligación de su alma, será nulo. Su marido los anuló y Jehová la perdonará. Todo voto y todo juramento obligándose a afligir el alma, su marido lo confirmará o su marido lo anulará. Pero si su marido callare y ello de día en día, entonces confirmó todos sus votos y todas las obligaciones que están sobre ella. Los confirmó por cuanto cayó a ello el día en que lo oyó. Mas si los anulare después de haberlos oído, entonces él llevará el pecado de ella. Estas son las ordenanzas que Jehová mandó a Moisés entre el varón y su mujer, y entre el padre y su hija, durante su juventud en casa de su padre. Gloria a Dios, Señor. Santo es tu palabra. Volvamos al inicio. Dice ley de los votos. Recordemos que un voto es una promesa. Es una promesa. Estamos hablando aquí de un voto que se hace, una promesa que se hace específicamente a Dios. Es un pacto y hecho algunas veces voluntariamente en tiempos de dificultad, cuando está pasando la persona una angustia.
venía y hacía una promesa, que es un voto a Dios. Entonces, aquí se establecieron las leyes en cuanto a los votos. Habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel diciendo, esto es lo que Jehová ha mandado, lo que Jehová de los ejércitos ha mandado. Entonces comienza a decir, cuando alguno hiciere un voto a Jehová o hiciere juramento, ligando su alma con obligación. O sea que cuando hiciere un voto a Jehová, un voto, pero jurando, cuando hiciera un voto jurando a Dios bajo juramento, que no se podía jamás faltar a esa palabra. Se tenía que cumplir exactamente con lo que se dijo. En esos tiempos de la ley, eso era delicado. Si alguien hacía una promesa, un juramento a Dios, tenía que cumplirlo. Eso era delicadísimo. Había que cumplir lo que se prometía. No como a veces vemos hoy en día a muchas personas que hacen promesas a la ligera. Y aún todavía hay personas en el pueblo de Dios que juran. Y eso no está bien. Eso no está bien. Entonces aquí, profundizar un poco en la palabra, vemos que la palabra del Señor nos habla pues con respecto a las promesas. Si nos vamos a Eclesiastés, en el libro de Eclesiastés, capítulo 5, 4 y 5 nos dice, cuando Dios hace promesas, es una promesa, un voto. Cuando a Dios hace promesas, no tardes en cumplirlo, porque Él no se complace en los insensatos. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. O sea que prácticamente nos está diciendo no prometas, sea prudente, porque compara a las personas que no cumplen esas promesas con personas insensatas. Entonces, para no caer en esa insensatez, en ese pecado, no prometamos. Siempre digamos, bueno, si Dios lo permite, así se hará. Si es la voluntad de Dios y Dios lo permite, que así sea hecho. Vamos a hacer esto y aquello si Dios lo permite y es su voluntad. Porque en ese tiempo, en ese camino, cualquier cosa puede suceder. Entonces, dice todavía que mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Vemos también que en el libro de Deuteronomio, capítulo 23, del 21 al 23, dice, cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. Fíjense, cuando haces promesa a Jehová, tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti y sería pecado en ti. Un ejemplo, hay veces la persona hace promesas por emoción. De repente entró en un nuevo trabajo y viene y Señor, si tú me consigues ese trabajo, si me dan ese trabajo, Señor, yo te voy a dar la mitad del sueldo, porque tú me lo vas a dar. Y empieza a prometerle a Dios y esto y aquello. Por misericordia de Dios viene y se le da el trabajo y lo llaman y empieza a trabajar. Cuando cobra el sueldo, como estaba sin trabajo, que estaba todo endeudado, debía mucho, la comida, todo. Entonces ya después empieza a pensarlo. Bueno, cobré esto, pero ya esto no me alcanza, porque tengo que pagar, tengo que hacer esto y aquello. Medio sueldo, ay Dios mío, eso es mucho. Yo no puedo dar esto. Entonces después que le dijo tantas cosas a Dios, después que le prometió todo a Dios, viene y no cumple.
Eso es un ejemplo, pero hay muchos ejemplos. Hay muchos ejemplos. Entonces, por eso es que el Señor dice que mejor es que no prometas. ¿Por qué? Porque si nosotros nos vamos a la palabra, para yo pedirle a Dios algo, nosotros somos sus hijos, herederos de Dios, heredero con Cristo. Dice la palabra que todo lo que pidamos en oración creyendo lo recibiremos. Entonces yo no tengo que hacer promesas para yo recibir algo del Señor. Dios lo que me pide a mí es ser obediente, obediente a su palabra. ¿Qué nos dice en el libro de Deuteronomio? Las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia. Entonces Dios lo único que nos pide es que seamos obedientes a Él. Dice que las bendiciones vendrán sobre nosotros. Y nosotros pedimos a Él con fe, dice la Biblia que nosotros recibiremos lo que pedimos. O sea que no tenemos que estar haciendo promesas. No es necesario. No es necesario. Dice, cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti y sería pecado. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Fíjense lo que dice. Cuando te abstengas. O sea, que si tú no prometes, no vas a caer en ese pecado porque no prometiste nada. Cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Muchas veces nosotros tenemos la intención en el corazón de hacer algo. Y por las emociones, porque como seres humanos tenemos que controlar esas emociones, someterlas a Cristo. Esas emociones nos hacen cometer errores, faltas, hablar cosas que no debemos hablar, de ser imprudentes. Y nosotros tenemos que controlarnos. Por eso que el Señor nos dio un fruto del Espíritu Santo es dominio propio. Nosotros tenemos que controlarnos. No importa las circunstancias que están, tenemos que tener mucho cuidado con lo que salga de nuestra boca. Entonces dice, cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado, pero lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Entonces el Señor ahora nos manda ¿qué? A no prometer, a no hacer voto, a no prometer nada, a no jurar, no hacer un voto con juramento, no hacer una promesa que es voto promesa con juramento. Entonces vemos también en el en el Evangelio según Mateo, capítulo 5, versículo 33 dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no jurarás, no perjurarás, perdón, sino cumplirás al Señor tus juramentos. O sea, cuando dice aquí, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás. O sea, que no dejarás de cumplir tus juramentos, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. O sea, que no puede dejarlo de cumplir. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal proceder. O sea que nuestra respuesta es sí, sí, no, no, sí, sí. Si Dios lo permite, sí, sí. Si Dios nos ayuda a hacer esto, gloria a Dios, sí. Si Dios quiere y lo permite, vamos a hacer esto y aquello.
Entonces tenemos que cuidarnos de no hacer promesas bajo juramento, de no estar prometiendo, jurando, porque sabemos que ya eso no. Más bien Dios nos manda a no jurar. Para que no pequemos, no juremos. No juremos, no es necesario jurar. No es necesario, pues cuando usted como hijo o hija clama a Dios, Él nos oye. Sus oídos están atentos a la oración del justo. Él oye y Él responde. En su momento, en su tiempo, pero Él responde. Claro, ¿no? Y si pedimos conforme a su voluntad. Veamos entonces unos ejemplos bíblicos de dos personajes en la Biblia que hicieron un voto a Jehová y tuvieron que cumplir, porque en esos tiempos bíblicos había que cumplir. Entonces vemos, para luego seguir leyendo la palabra, dice, tenemos un ejemplo bíblico. El primer ejemplo es de Jetler. Eso lo encontramos en Jueces, en el libro de Jueces, capítulo 11, versículo 30. Dice, y Jetler hizo voto a Jehová, una promesa, diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Y fue Jetler hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová lo entregó en su mano. Y desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades, y hasta la vega de las viñas, los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Entonces volvió Jetler a Mizpa, a su casa, y he aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danza, su hija. Y ella era sola, su hija única. No tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo, ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová. Hizo la promesa a Dios, le dio palabra a Jehová, y no podré retractarme. Vemos que en los tiempos bíblicos, como todavía no había venido la redención, estaban en el antiguo pacto, las personas hacían una promesa y ya lo que estaba prometido tenía que cumplirlo, juro, porque él era pecado. No como ahora en el nuevo pacto, que la persona puede arrepentirse. Dice la Biblia que el que confiesa sus pecados, que son perdonados. Ahora, pero antes no fue así. Tenía que cumplir a juro. Entonces dice, y no podré retractarme. Ella entonces le respondió, Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Y volvió a decir a su padre, concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Y entonces dijo, ve, y la dejó por 2 meses. Y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto, o sea, conforme a la promesa que había hecho. Y ella nunca conoció varón. Tuvo que cumplir, fíjense. Y la pobre muchacha nunca conoció varón. Tuvo que cumplir. Entonces tenemos que tener cuidado. Como dice también la palabra del Señor, que en la lengua está el poder está en la lengua. El poder de la vida, de dar vida o dar muerte. Tener cuidado con las promesas. Un segundo ejemplo tenemos el caso de Ana. Lo vemos en 1 de Samuel, capítulo 1.
Desde el versículo 9 dice, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente, e hizo voto diciendo, fíjense, hizo una promesa, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón. Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, Elí el sacerdote. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía. Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, no soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concedido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedía Jehová. Después subió el varón al Cana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová, y se quede allá para siempre. Ana tuvo que cumplir su voto, su promesa. Dios le dio el hijo, Jehová le dio el hijo, pero ella lo que destetó al muchacho, tuvo que irlo a entregar, a que sirviera delante de Jehová. Tuvo que cumplir. Nosotros nos vamos hoy en día, y hoy en día lo único que tenemos que hacer si llegare a cometer esa imprudencia, porque ahí nos está enseñando que no debemos hacer promesas, no debemos hacer votos, en juramento, nada. Pero si por casualidad se llegara a hacer, lo que hay que pedir, ¿qué? Perdón. Anteriormente no se podía hacer eso, porque todavía no había hecho el Señor Jesucristo lo que vino a hacer. No había dado su vida, nada. No nos había redimido de la maldición de la ley del pecado. Hoy en día, la persona ofende a Dios, peca a Dios, y el Señor no desprecia un corazón contrito y humillado. La persona confiesa sus pecados y el Señor lo perdona. Entonces las personas que por inconsciencia, por falta de conocimiento, han hecho promesas o juramentos a Dios y no los cumplieron, es necesario que eso se lo confiesen a Dios en oración y pidan perdón. Y el Señor los perdona. Pero anteriormente no se podía hacer eso. Recuerden que no se podía pedirle a Dios perdón en el nombre del Señor Jesús. Hoy en día sí somos limpiados por la sangre del Cordero. Pero como todavía en el tiempo de la ley no habíamos sido redimidos ni nada, la persona tenía que cumplir. Tenía que cumplir. Tenían que cumplir. O sea, era delicadísimo. Ellos no podían faltar a su palabra, tenían que cumplir exactamente. Entonces aquí también se habla, más la mujer cuando hicieron un voto a Jehová y se ligare con obligación en casa de su padre en su juventud. Si su padre oyere su voto y la obligación con que ligó su alma, y su padre callare de ello,
todos los votos de ella serán firmes y toda la obligación con que hubiera ligado su alma será firme. Entonces, si una mujer hacía un voto a Dios, a Jehová, una promesa bajo juramento, mientras ella todavía esté viva, vive con su padre, allí bajo su techo, y si su padre se entera del voto o la promesa que hizo, y este de repente no está de acuerdo al voto, no está de acuerdo, entonces todos esos votos y todas sus promesas, si él no está de acuerdo y lo declara, ese voto sería nulo. Pero si él calla y no dice nada, entonces estaría aceptando los votos que hizo su hija. El 5, más si su padre le vedare el día que oyere todos sus votos y sus obligaciones, con que ella hubiere ligado su alma, no serán firmes. Y Jehová le perdonará por cuanto su padre se lo vedó. Ahí está diciendo que si su padre, el día que se entera, se niega a darle permiso para que cumpla el voto, la promesa, dice que quedarán anulados todos sus votos y todas sus promesas. Y ahí el Señor que le perdonará, porque su padre no le permitió cumplirlo. Eso es para que vean allí en los tiempos de la ley que la mujer no tomaba decisiones propias. Fíjense, ella venía y hacía un voto, una promesa a Dios. Pero si su padre, como vemos aquí, escuchó la promesa que ella había hecho, lo que había jurado, y él no estuvo de acuerdo, ese juramento sería nulo y ella no tendría que cumplirlo. O sea, Dios la perdonaría a ella. Pero si ella expresa la promesa, el juramento que le hizo a Dios, y el padre escucha eso, pero no dice nada, está afirmando, pues, y ella debe cumplir ese juramento o esa promesa. Pero si fuere casada, en el 6, pero si fuere casada e hiciere votos o pronunciare de sus labios cosas con que obligue su alma, si su marido lo oyere y cuando lo oyere callare a ello, los votos de ella serán firmes y la obligación con que le ligó su alma firme será. Fíjense en el 6. Si el marido llega a saber de su voto o de la promesa que hizo y él no se opone el día que se entera, entonces los votos siguen en pie, el de ella. Lo puede hacer. Pero en el 8, si su marido escucha el voto y se niega, no acepta la promesa que ella hizo, no está de acuerdo, esos compromisos de ella, el voto que hizo, el juramento, quedarían nulos delante de Dios. Y Dios la perdonaría. Fíjese, si la muchacha vive, como leímos, la hija vive con su padre, bajo el techo de su padre, el padre es que toma la decisión de si sí o si no, porque la hija no puede tomar decisión en estos tiempos de la ley. No tomaba decisión por propio de ella. Ahora estamos viendo el otro caso de que ya no vive con su padre, sino que vive ahora con su esposo, que está casado. Y el esposo puede decidir por ella. Ah, ¿no le pareció lo que prometió? Bueno, expresa que no, no está de acuerdo y queda nulo. Y el Señor, Dios la perdonaba. 9. Pero todo voto de viuda o repudiada con que ligare su alma será firme. Ahí vemos que si se trata de una mujer viuda o de una mujer divorciada, esta persona deberá cumplir con todos sus votos y todas sus promesas. Viuda porque era casada pero quedó viuda. O sea que no tiene el marido que le diga allí, sí, sí, no estoy de acuerdo, sí. Ya ella tiene que cumplir. Igualito el caso de la divorciada. Está separada, no tiene el esposo, la pareja. Entonces ya no tiene quien decidir, tiene que cumplir con su voto y su promesa. En el 10, y si hubiere hecho voto en casa de su marido y hubiere ligado su alma con obligación de juramento, y si su marido oyó y cayó a ello, no le veló, entonces todos sus votos serán firmes
y toda obligación con que hubiere ligado su alma será firme. Allí vemos el caso de la mujer casada. La mujer casada está viviendo con su esposo y si ella hizo se hace un voto, una promesa con ella misma, y si su marido se entera y no se opone, entonces su voto, su promesa sigue en pie. Pero en el 12, si su marido se niega a aceptarlo el día que se entera, entonces su voto, su promesa quedará anulado y Dios la perdonará. Fíjense, la mujer no podía decidir por ella sola. 13. Todo voto y todo juramento, obligándose a afligir el alma, su marido lo confirmará o su marido lo anulará. Fíjense, ¿no? Era necesario la afirmación o la anulación de parte del marido. En el 13. O sea que su marido puede confirmar o anular todo voto o promesa que haya hecho ella para negarse a sí misma. 14. Pero si su marido callare a ella de día en día, entonces confirmó todos sus votos y todas las obligaciones que están sobre ella, los confirmó por cuanto cayó a ello el día que lo oyó. Mas si lo anulare después de haberlo oído, entonces él llevará el pecado de ella. Ahí vemos. Pero si se opone el día en que se entera, esto significa que está de acuerdo con todos sus votos y todas sus promesas. Y él espera más de un día, entonces intenta anular un voto, una promesa, él recibirá el castigo por la culpa de ella. O sea, tiene que anularlo. Si los va a anular, los tiene que anular de una vez el mismo día que se entera. Si espera días, intenta anular el voto, la promesa que ella hizo, dice que él recibirá el castigo por culpa de ella. 16. Estas son las ordenanzas que Jehová mandó a Moisés entre el varón y su mujer y entre el padre y su hija durante su juventud en casa de su padre. Claro, ya estamos viendo que hoy en día ya no es lo mismo. Más bien el Señor nos manda es a no hacer promesas, a no jurar y a no hacer promesas bajo juramento. Que nuestro hablar sea sí, sí y no, no. Y aquí estamos hablando de juramentos en cuanto a Dios, pero podemos hacer juramentos, promesas a otras personas, a cualquier otra persona. En todas las formas, eso es negativo. Porque usted le hace una promesa a un hijo, una hija, y no se cumple, eso trae problemas. Y más si se jura, que la Biblia habla de no jurar, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por nadie, ni por los cabellos de la persona, porque no puede hacer los cabellos ni blanco ni negro. O sea, en nada, no se puede jurar. Y más nos indica que nuestro hablar sea sí, sí y no, no. Así que como hijos o hijas de Dios tenemos que aprender a ser prudentes con nuestra boca. Tenemos que aprender a ser prudentes, a no ser ligerosos con nuestras palabras, para no meternos en problemas con nuestros prójimos, nuestros hermanos, con la familia, pero primeramente con Dios. Y si en algún momento nos metemos en algún aprieto, bueno, ahí nos da la solución. Tenemos que confesar nuestros pecados. Si hizo un juramento a alguien y no lo cumplió, también pida disculpas, pida disculpas. Porque si la persona se sintió mal, se hirió, porque usted le prometió algo y no lo cumplió, usted pídale allí, arregle su cosa con una persona y ya, pida disculpas y eso, bueno, y a Dios, por supuesto, a Dios primeramente, por haber faltado a la promesa. Entonces acostúmbrese, debemos acostumbrarnos todos, que cuando hablemos, bueno, si Dios lo permite, así se hará, si Dios lo permite. Si no, pero júrame, no, yo no juro por nadie.
porque como en esta vida cualquier cosa puede suceder. Hoy estamos, mañana no estamos. Hoy está el cielo brillantico con el sol. Mañana de repente está lloviendo, uno no sabe. Entonces, no se puede prometer. Si Dios lo permite, bueno, así lo haremos. Y si Dios no lo permite, bueno, gloria a Dios también. Y así uno pone en práctica eso y no se mete uno en problemas. Tenemos que aprender a ser mujeres y hombres prudentes con nuestra boca. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias porque todas las cosas están en tus manos, Señor. Tú tienes todo bajo control. Gracias, Padre amado, porque tú vas delante de nosotros como poderoso gigante y ningún arma podrá encontrar nuestra frontera. Gracias, mi Rey, mi Dios Todopoderoso, porque tu palabra es fiel, tu palabra es justa y verdadera, porque tú nos enseñas todas las cosas y todo está en tu palabra, Señor. Ese es nuestro manual de vida. Te damos gracias, te pedimos que de tu palabra produzca fruto a ciento por uno en nosotros. Sellamos esta palabra tuya, Dios, en nuestros corazones por tu preciosa sangre, Señor Jesucristo, y con el Espíritu Santo de Dios en el nombre del Señor Jesús. Amén.